Bueno, para la unidad 3 vamos a ver los temas correspondientes para la arqueología procesual y la arqueología conductual. Y para eso esta presentación la voy a basar en estos materiales. Vamos a retomar el capítulo 8 del libro de Bruce Trigger, Historia del Pensamiento Arqueológico. También vamos a ver un capítulo elaborado por Watson en este manual de teorías arqueológicas de Bentley Mashner y Chippendale, y también vamos a ver una síntesis elaborada por David Thomas sobre los niveles de la teoría arqueológica. También vamos a complementar con varias publicaciones de Louis Binford y Michael Schiffer. Para eso vamos a ver una publicación que ustedes leyeron, la versión en español, Arqueología como Antropología. También vamos a ver esta publicación de 1964 sobre un diseño de investigación arqueológico, consideraciones sobre el diseño de investigación arqueológico. Esta publicación de 1965, arqueología sistemática y el estudio del proceso cultural. Y vamos a ver también publicaciones de Michael Schiffer, la que ustedes tuvieron que leer para esta unidad, contexto arqueológico y contexto sistémico, y vamos a complementar con esta de 1991 sobre los procesos de formación del registro arqueológico. En el caso del día de hoy no hay conceptos puntuales que quisiera definir, sino más bien términos que quisiera retomar de la unidad 2 sobre neoevolucionismo y ecología cultural. También vamos a retomar varios conceptos que hemos visto desde teorías antropológicas 1, más que todo de los desarrollos teóricos que se realizaron durante el periodo denominado por Willy Sabloff como clasificatorio histórico contextual funcional, en donde Willy Sabloff describe en este periodo como un momento transicional hacia una arqueología más explicativa. Muchos de los conceptos que se desarrollaron para este periodo van a lograr consolidarse en estos dos enfoques teóricos que vamos a ver el día de hoy, y a eso se suman conceptos que vamos a ver de manera más puntual con lo que sería arqueología procesual, por ejemplo este concepto de teoría del rango medio. También vamos a ver la introducción, o más bien la consolidación de una perspectiva sistémica para entender la cultura, y también vamos a ver estos dos conceptos de la arqueología conductual, el contexto arqueológico y el contexto sistémico. Pero antes de empezar, tal vez sería bueno definir un poco, más bien contextualizar un poco en dónde nos encontramos temporalmente. Recuerden que en Teorías Antropológicas 1 estuvimos repasando toda la producción teórica previa a 1960, mientras que para Teorías Antropológicas 2 vamos a estar viendo toda la producción teórica posterior a 1960. A diferencia de Teorías Antropológicas 1, en esta época vamos a estar viendo una mayor diversificación de la producción teórica. Por ejemplo, en Teorías Antropológicas 1 vimos que durante cada uno de estos periodos que nos comentan Willy Sabloff, cuando estuvimos repasando, vimos que por lo menos habían tal vez máximo 2 enfoques teóricos, pero siempre hubo una teoría predominante. Por ejemplo, en el clasificatorio descriptivo vimos un enfoque teórico predominante a nivel del evolucionismo unilineal, mientras que en el clasificatorio histórico el enfoque predominante va a ser la historia cultural, principalmente en este subperiodo clasificatorio histórico cronológico, mientras que en este subperiodo contextual funcional, si bien la historia cultural va a ser el enfoque teórico que predomina, vamos a ver el surgimiento de planteamientos teóricos que apenas empiezan a tomar forma en esta época y que se van a consolidar durante el periodo explicativo a partir del surgimiento de la nueva arqueología. Por lo tanto, recuerden que durante este periodo contextual funcional habíamos visto en el caso norteamericano arqueólogos como Walter Taylor, que tuvieron una propuesta bastante crítica hacia la forma en que se producía el conocimiento arqueológico desde la historia cultural. Sin embargo, Walter Taylor y sus ideas no tuvieron buena acogida por el gremio arqueológico de la época,
y más bien estas ideas van a ser las que sienten las bases para la producción teórica durante este periodo explicativo y para toda esta gran periodo que podríamos denominar procesualismo, donde vemos el surgimiento de diferentes enfoques teóricos que van a mantener bastantes elementos en común. Por ejemplo, vamos a ver que el neoevolucionismo y la ecología cultural van a mantener planteamientos e ideas similares a la nueva arqueología y posteriormente a la arqueología procesual. También vamos a ver cómo surgen unos enfoques teóricos de carácter más temático, podríamos decirlo, como la etnoarqueología y la arqueología experimental, que van a ser herramientas bastante utilizadas y complementarias a los enfoques de la arqueología procesual. También vamos a ver el surgimiento de planteamientos teóricos que si bien tienen ideas similares a la arqueología procesual, se van a distanciar de la arqueología procesual y se van a plantear como un enfoque teórico distinto, como lo es el caso de la arqueología conductual, que también vamos a ver en la clase de hoy. Ok, entonces dicho eso, continuemos esta contextualización viendo cómo es este cambio de enfoque teórico. Como les mencionaba, previo a 1960 vamos a ver un predominio de la historia cultural, de manera que durante 1960 el nuevo enfoque teórico que va a surgir a partir de la nueva arqueología va a ser una crítica directa y contundente hacia cómo se realizaba los estudios arqueológicos desde la historia cultural. Lo que la nueva arqueología pretende es un distanciamiento teórico y metodológico total respecto a cómo se venía produciendo el conocimiento desde la historia cultural. La nueva arqueología va a criticar fuertemente la forma, los ejes de interés de la historia cultural. Por ejemplo, en esta publicación de Binford, inclusive en otras publicaciones que vimos antitos de 1960, más que todo en su periodo clasificatorio histórico contextual funcional, veníamos viendo que desde ya de esa época había una fuerte crítica hacia cómo se producía el conocimiento desde la historia cultural. Sin embargo, esa crítica va a tomar fuerza hasta el 1960 con el surgimiento de la nueva arqueología. Recuerden, por ejemplo, que para esta época habíamos visto la publicación de Stewart y Settler, que también hicieron donde vemos una fuerte crítica hacia la historia cultural y también un llamado de atención a reflexionar sobre los objetivos del objetivo de la arqueología, una arqueología que fuera tan que contribuyera al área de la antropología y que no se considerara solo una herramienta o una disciplina periferia a la antropología. Esas ideas también van a tomar forma durante este periodo explicativo y por lo tanto se va a cuestionar fuertemente a los ejes principales de interés de la historia cultural, que eran determinar variables a nivel temporal y a nivel espacial, principalmente a nivel temporal, por eso el nombre del periodo clasificatorio histórico. De manera que las investigaciones, la forma en la que hacía arqueología, la historia cultural se enfocaba en conocer el tiempo y el espacio y por lo tanto se enfocaron mucho en conocer el qué de los objetos, el cuándo, el dónde y el qué de los objetos. Pero recuerden que la finalidad de la arqueología no es desarrollar descripciones ni clasificaciones sobre los objetos. La finalidad de la arqueología, y como lo plantea la nueva arqueología, va a ser el ser humano y explicar el comportamiento del ser humano. Si bien la historia cultural estaba interesada en estudiar seres humanos del pasado, su perspectiva teórica y metodológica los llevó a desarrollar o enfocarse más en lo que serían descripciones a nivel de objetos, mientras que la nueva arqueología lo que quiere es enfocarse más en entender
a los seres humanos del pasado y entender su comportamiento. De manera que plantean preguntas enfocadas más a entender, a generar explicaciones. Están interesados en el porqué del comportamiento humano y cómo es que se comportan los seres humanos del pasado. Todos estos ejes de investigación, estos objetivos de investigación, la nueva arqueología consideran van a dirigir a una producción teórica más explicativa sobre los seres humanos. Y todo esto podemos apreciarlo claramente en esta producción, en esta publicación de Binford de 1964 que les comentaba al inicio. En esta publicación no solo se va a hacer una crítica a cómo se realizaba arqueología y cuáles deberían ser los objetivos de la arqueología como ciencia, sino que también se va a replantear cómo es que hacemos arqueología a nivel no solo teórico, sino también metodológico. De manera que Binford plantea que la arqueología no es solo ir y excavar de manera poco premeditada. Binford lo que plantea es que toda investigación debe tener una pregunta que dirija hacia una obtención de resultados, de manera que no excavamos donde se nos antoje ni analizamos lo que se nos antoje. Excavamos en lugares determinados y analizamos materiales determinados porque estamos interesados en responder a una pregunta. De manera que debe haber un claro planteamiento de un diseño de investigación en donde se consideren dónde se va a realizar el estudio, cuál es la muestra o la cantidad de materiales o los atributos de los materiales que vamos a estar analizando, cómo se va a recolectar esa muestra y cuáles van a ser los parámetros bajo los cuales se va a analizar para poder generar interpretaciones sobre esos materiales que nos permitan pues desarrollar explicaciones sobre el comportamiento humano. Además de eso, en esta publicación de Binford pues van a poder encontrar varios conceptos claves, podríamos decir, de lo que sería la producción teórica de la arqueología procesual. Sin embargo, para lo que sería la presentación solo voy a retomar unos cuantos. Definitivamente, si ustedes quieren conocer más a profundidad lo que sería los planteamientos teóricos de la arqueología procesual, los planteamientos teóricos y metodológicos de la arqueología procesual, esta publicación es un buen punto de referencia. Entonces, en el caso de esta publicación, Binford nos habla, recuerden tal vez aquí para ir retomando un poquito lo que habíamos visto en este periodo clasificatorio histórico contextual funcional y cómo es que va a ir sentando las bases para la arqueología procesual. Vemos que hay una división entre, tal vez aquí déjenme ver si creo que eso fue en la lectura que habíamos hecho el semestre pasado con Irving Rouse, y también creo que lo vimos un poquito con lo que sería la lectura de Stewart y Sedler, y creo que también lo vimos con la de Graham Clark, que sería más reflejo del caso europeo. Vimos que la arqueología usualmente había prestado bastante atención a lo que sería la evidencia artefactual, es decir, los materiales arqueológicos como la cerámica, el hueso, los metales, etcétera. Pero poco se había prestado atención a la evidencia no artefactual. De hecho, la evidencia no artefactual y estos intereses van siendo introducidos por estas influencias funcionalistas en la arqueología. Recuerden que la evidencia artefactual refería a temáticas más de carácter, a evidencia más de carácter ambiental. De manera que vamos a ver aquí que Binford plantea tres categorías de análisis que van a estar más relacionados con el área de lo artefactual o del artefacto. En primer lugar tenemos lo que serían los ítems culturales, que los ítems culturales refieren a objetos que pueden ser extraídos de su contexto sin perder su esencia o su atributo explicativo. Y en este caso van a ser objetos que tengan esa característica de ser transportables.
por ejemplo, objetos de tamaño pequeño, como vasijas, restos óseos, herramientas líticas, etcétera. Si son removidas de su contexto original, todavía mediante análisis podemos generar explicaciones a partir de estos objetos. A diferencia de los ítems culturales, los rasgos culturales no pueden ser removidos de sus contextos originales porque van a perder esa esencia explicativa, porque necesitan también entrelazarse con otro tipo de evidencia, necesitan entrelazarse con los ítems culturales. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos objetos de gran tamaño que no pueden ser removidos de sus contextos originales, como las edificaciones. Bueno, hay casos en los que se han removido parte de alguna edificación, pero lo que tenemos es apenas cuando se remueven y se estudian, lo que tenemos apenas es una pequeña parte de la explicación que podría ofrecer la totalidad de este elemento. Por eso es, digamos, que cuando se remueven pierden su, podríamos decirlo, atributo explicativo. Y por último tenemos lo que serían los loci o las actividades culturales, que esta es una categoría todavía más amplia, que por ejemplo incluye lo que serían los rasgos culturales. Aquí no me sirve lápiz. Por ejemplo, incluye lo que serían los rasgos culturales y también incluyen los ítems culturales. Y aquí vemos que para entender las actividades culturales hay un énfasis en entrelazar toda la evidencia de los ítems culturales, los rasgos culturales, y el resto de evidencia, inclusive evidencia no artefactual, debe ser entrelazada una con otra para poder reconstruir esta unidad de esta categoría de análisis de las actividades culturales. Por otra parte tenemos la evidencia que es de carácter no artefactual. En este caso podríamos hablar sobre los ecofactos, que refieren a evidencia de carácter ambiental. Por ejemplo, un ecofacto podría ser las plantas o podrían ser los animales, que igual se tienen que entender de manera relacionada respecto a cómo se influyen el uno al otro todos estos elementos a nivel de ecofacto, rasgos culturales, ítems culturales, todo esto para poder alcanzar explicaciones respecto a las actividades culturales. Ok, si bien vemos que hay una nueva producción teórica respecto a categorías de análisis, también podemos ver que hay otras categorías de análisis que se heredan de una u otra manera, no tal cual, pero hay una herencia de lo que sería la producción teórica de la historia cultural. Por ejemplo, tenemos el concepto de tradición, que se parece mucho, tiene similitudes respecto al concepto de tradición cerámica, que originalmente se desarrolló durante la historia cultural. También tenemos este concepto de zona estilística, que recuerda mucho a lo que sería el concepto de horizonte estilístico. También tenemos el concepto de esferas de interacción, que podría recordar un poquito a lo que serían las explicaciones de carácter difusionistas de los histórico-culturales, en el sentido de que las esferas de interacción pues nos van a revelar sobre prácticas de intercambio o de contacto entre grupos sociales a nivel de actividades socioeconómicas. Y también tenemos este concepto de áreas de adaptación, que esta sí se va a distanciar más de lo que sería la producción teórica histórico-cultural, pero va a encontrar similitudes respecto a lo que sería más bien la ecología cultural, en el sentido de que las áreas de adaptación son áreas en donde se utilizan, por ejemplo, herramientas o áreas que evidencien algún tipo de uso de herramientas para, por ejemplo, que por ejemplo refieran a procesos adaptativos al medio ambiente. Entonces, más que todo refiere a esos espacios con evidencia de procesos adaptativos y todos sus y toda la evidencia artefactual relacionada con estos procesos adaptativos. También bueno, aquí tal vez de manera que a la hora de estar viendo estos
nueva producción teórica de la historia de la arqueología procesualista y también alguna herencia a nivel teórico de la historia cultural. Si bien hay algunas ideas que se retoman de la historia cultural, como habíamos comentado al inicio, la arqueología, la nueva arqueología y la arqueología procesual se distanciaron, intentaron distanciarse por completo de la forma en la que se producía el conocimiento sobre las sociedades del pasado desde una perspectiva histórico-cultural. Y esto debido a que la nueva arqueología criticó esa perspectiva normativa de la cultura que establecía la historia cultural, en el sentido de que se visualizaba a la cultura como producto de la misma cultura, es decir, la cultura se produce desde la cultura. Mientras que por el contrario, la nueva arqueología plantea que la cultura no solo se produce desde la cultura, sino también por efectos o estímulos del medio ambiente. Planteamiento que ya de por sí también habíamos visto desde la ecología cultural se venía desarrollando. Esta crítica se parece mucho, por ejemplo, a los planteamientos de Stewart en la publicación que ustedes leyeron, en donde también se critica la visión normativa de la cultura, más que todo en el caso de la propuesta neoevolucionista. De manera que esta crítica normativa, más que todo lo que viene a hacer es introducir o a retomar esos planteamientos de la ecología cultural respecto a entender la cultura en relación con el ambiente y cómo el ambiente influye en el cambio cultural. De manera que aproximación histórico-cultural es una aproximación fragmentada o seccionada porque no está considerando otras variables que pueden afectar en el desarrollo cultural de las sociedades. A diferencia de la nueva arqueología, pues que va a plantear un escenario de interesado en buscar múltiples causas o en buscar causas al cambio cultural que no solo sean producto de los diferentes, por ejemplo, subsistemas de la cultura. Todo esto, pues, como habíamos mencionado, apunta a desarrollar una arqueología de carácter más explicativo, que no sea de carácter determinista, como podíamos haber comentado un poco en lo que serían las arqueologías neoevolucionistas y de la ecología cultural. Porque recuerden en la publicación que le hicieron en la lectura que hicieron para hoy de Binford de arqueología como antropología, él plantea también que la propuesta que él maneja no es una propuesta determinista a nivel ambiental, como se ha criticado o como se criticó para la arqueología cultural, para la ecología cultural, ni es una propuesta determinista a nivel tecnológico, como se le criticó al neoevolucionismo, de manera que plantea más bien una perspectiva más amplia, podríamos decir, respecto a los factores que ocasionan el cambio cultural. Por lo tanto, vemos que no solo hay una introducción de un enfoque causal respecto a cómo cambian las culturas, sino también hay una introducción respecto a un enfoque sistémico y un enfoque procesual, que sobre esto vamos a estar viendo un poquito más a partir de esta definición de cultura. Entonces, en el caso de la arqueología procesual, se visualiza cultura. Déjenme sacar aquí tal vez el marcador. Ok, se visualiza cultura como un conjunto de articulaciones constantes o repetitivas de forma cíclica entre los diferentes medios de adaptación. Aquí voy a subrayar con otro color. Entre los diferentes medios de adaptación extrasomáticos disponibles para los seres humanos. Ok, vamos a ir viendo esto paso a paso. Y vamos aquí a subrayar esto.
Y déjenme retomar el lápiz. Ok, entonces empecemos viendo a qué se refiere Binford por esto de un conjunto de articulaciones constantes y repetitivas. Este conjunto de articulaciones refieren a ese enfoque sistémico que les estaba hablando. Se introduce o toma fuerza más bien con estos planteamientos de la arqueología procesualista. Recuerden que en la propuesta que ustedes pudieron leer de Binford, estas articulaciones refieren a la forma en la que se influyen los diferentes componentes del sistema cultural. Y esto es una idea que una vez más se venía desarrollando desde el periodo previo al periodo explicativo, es decir, el subperiodo clasificatorio histórico contextual funcional. Recuerden que la forma en la que se visualizaba la función del contexto arqueológico, se entendía la función del contexto arqueológico como una conexión o interdependencia de los diferentes datos en el contexto arqueológico, de manera que todo estaba entrelazado y las cosas no se podían entender de manera aislada, sino que se debían entender en conjunto, de manera entrelazada o de manera en que cada uno de los elementos influenciaba al otro. Y reflejo de esto es, como les mencionaba, esta forma en la que se visualiza el sistema cultural, que en el caso de la propuesta de Binford vemos que retoma algunos planteamientos del neoevolucionismo, de manera que hay tres subsistemas principales en lo que sería la cultura. El sistema sociológico, que se va a visualizar a partir de los artefactos sociotécnicos. También tenemos el sistema ideológico, que se visualiza a partir de los artefactos ideotécnicos, y el sistema tecnológico, que se visualiza a partir de los artefactos tecnómicos. En general, estos tres subsistemas se parecen mucho, la forma en la que se definen se parece mucho a la propuesta neoevolucionista. Aquí lo único tal vez interesante de ver y de retomar de cómo se distancia de la propuesta neoevolucionista es que cada uno, de igual manera, cada uno se influye entre sí, parecido a lo plantea la propuesta neoevolucionista. Sin embargo, ninguno de estos sistemas va a ser determinante. En el caso de la propuesta neoevolucionista, el cambio social se determina por el sistema tecnológico. Sin embargo, en la propuesta procesualista, vemos, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes leyeron en la publicación de Binford, que eso va a depender de diferentes factores. Va a depender, por ejemplo, en este caso de los objetos de cobre. Al inicio eran objetos de carácter tecnómico, artefactos de carácter tecnómico. Sin embargo, debido a por ejemplo, la adaptación a nuevos territorios y por lo tanto la abundancia de recursos acompañado de también nuevas demandas demográficas, van a conjuntarse todos estos elementos para que, por ejemplo, los artefactos de cobre que inicialmente eran de carácter tecnómico cambien hacia un énfasis más sociotécnico, en donde más bien los artefactos van a evidenciar alguna especie de orden social dentro de estos grupos. De manera que, una vez más, vemos que el cambio de estos grupos que Binford nos comentan no depende de variables tecnológicas, sino más bien dependen de variables sociológicas, en este caso en particular que habla. De manera que por ejemplo, las necesidades de orden social en estos grupos van a determinar las tecnologías y las técnicas con las que van a ser elaborados los artefactos. Nuevamente, aquí vemos que todos los sistemas influyen el uno al otro. Sin embargo, no va a haber ningún sistema preestablecido de manera determinante.
Y en el caso de esta parte que nos habla sobre los diferentes medios de adaptación, también nos habla sobre esta perspectiva más de carácter causal, y muy relacionado con el ejemplo que también estábamos hablando de Binford. Vemos que hay diferentes factores que van a estar interactuando entre sí, y esos factores no son preestablecidos, son factores que deben estudiarse dependiendo de cada uno de cada uno, digamos, como de los contextos que se estudie, de manera que en ciertos grupos culturales, en ciertos grupos sociales, algunos factores, por ejemplo, de carácter sociológico van a ser más determinantes, mientras que en otros van a ser los tecnológicos, en otros los ideológicos, etcétera, etcétera. La cuestión es ver cuáles son los elementos que están convergiendo y cómo es que están interactuando entre sí, y entender que son diferentes causas que pueden estar afectando el cambio social. Y respecto a esta propuesta, respecto a este énfasis en la definición de cultura, que nos habla sobre los medios de adaptación extrasomáticos, esto es una interesante forma de definir cultura, de manera que se aleja de la forma clásica en la que se definía cultura desde el evolucionismo unilineal. Entonces, recuerden que desde este subperiodo clasificatorio histórico contextual funcional, que va a sentar las bases de lo que sería la producción teórica durante el periodo explicativo, y por lo tanto va a sentar las bases de lo que sería la producción teórica de la arqueología procesual. Si bien se retoman varias ideas del evolucionismo unilineal, no se toman tal cual fieles, más bien se adaptan a los nuevos intereses de la arqueología. Entonces, por ejemplo, vemos que desde este periodo clasificatorio histórico contextual funcional se retoma un interés por ver el cambio de las sociedades de manera evolutiva cultural, podríamos decirlo. Sin embargo, ese cambio de las sociedades no va a ser visto como se visualizó desde el evolucionismo unilineal, en donde las sociedades evolucionan de manera unilineal, universal, en 3 estadios predeterminados, en un orden establecido, y consecutivo, inamovible. Esta no va a ser la lógica que va a seguir la arqueología procesual, ni las perspectivas neoevolucionistas, ni ecológico-culturales. Por el contrario, se va a visualizar, se va a retomar esa noción de cambio, de evolución cultural, pero de carácter multilineal, en donde cada uno de los cambios va a conllevar a estadios diferentes, con nombres diferentes, y con órdenes evolutivos diferentes, podríamos decirlo. Aquí también, entonces, además de que se visualiza la evolución cultural de manera distinta al evolucionismo unilineal, también vemos que las variables que afectan la evolución cultural no van a ser las mismas que se razonaron durante el evolucionismo unilineal. Recuerden que durante el evolucionismo unilineal se había planteado que las sociedades evolucionaban por 2 principales factores. En primer lugar, factores internos, es decir, propios de cada uno de los grupos humanos, y en segundo lugar, factores externos, es decir, factores más de carácter ambiental, en donde, por ejemplo, los ambientes más templados favorecían a los grupos humanos a que evolucionaran más rápido, y por ejemplo los ambientes tropicales no favorecían una evolución cultural rápida. Este tipo de planteamientos no se van a retomar desde la arqueología procesual, de manera que por eso es que se incluye esta anotación respecto a los diferentes medios de adaptación extrasomáticos. Binford nos menciona que por esto se refiere a que la adaptación no va a estar determinada por variables biológicas humanas, es decir, no va a estar determinada por ejemplo, factores genéticos, cosa que sí consideró el evolucionismo unilineal, de manera que el cambio
de los grupos sociales no va a estar determinado por factores genéticos. El cambio de los grupos sociales va a estar determinado por factores culturales y también ambientales que van a influir en esta evolución cultural. Y esto nos lleva también a esto ya de por sí va introduciendo esta perspectiva que les comentaba del proceso. Este concepto del proceso del periodo clasificatorio histórico contextual funcional se visualizaba como de manera evolutiva cultural de cambios de las sociedades en estadios, una vez más, pero de carácter multilineal. Esta idea apenas se va a empezar a retomar durante el periodo clasificatorio histórico contextual funcional. Sin embargo, va a tomar fuerza durante la arqueología procesual y se va a popularizar a partir de una publicación de Kent Flannery de déjenme ver, por aquí la tengo, 1968, creo que fue 1967, y esa publicación de Flannery en español se titularía Historia cultural versus proceso cultural. En este trabajo de Flannery vemos que él va a proponer que un interés en buscar regularidades y desarrollos generalizables en la dinámica cultural a través del espacio y tiempo, y esos desarrollos generalizables y esas regularidades de cambio a nivel de espacio-tiempo van a ser estas formas de orden social en los que cambian, estos llamados estadios de orden social en los que cambian los grupos humanos. Inclusive en otras publicaciones de Flannery, no recuerdo el año, pero creo que, y tampoco me acuerdo del nombre, esa publicación de Flannery se llama, esa publicación creo que es de 1995 y se llama Evolución prehistórica social. Acá lo interesante de retomar de esta propuesta de Flannery que les menciono es que más bien él va a replantear el concepto de evolución cultural. Él de hecho prefiere no utilizar el concepto de evolución cultural, ya que este concepto de evolución cultural pues tiene una carga, bueno, no solo porque tenga una carga peyorativa, sino porque se visualiza o se conceptualiza desde un enfoque más evolutivo a nivel biológico, muy parecido a lo que por ejemplo se planteó durante el evolucionismo unilineal. De manera que lo que Flannery plantea es mejor, plantea como opción es utilizar el concepto de evolución social. Acá, evolución social. Y este concepto de evolución social lo que va a determinar es que el interés que plantea Flannery o que plantea Flannery para la arqueología sería el de estudiar la forma en que la organización de las sociedades cambia a lo largo del tiempo, y con eso digamos se distancia de estos planteamientos más de cambios por variables biológicas, y también pues a la vez se distancia de los planteamientos originalmente desarrollados durante el evolucionismo lineal. Además de esto, bueno, como les mencionaba, estos son apenas unas ideas muy rápidas de lo que sería la arqueología procesualista, pero otro de los temas también usualmente retomados, o uno de los, tal vez podríamos decir, aportes interesantes para la época desarrollados desde la arqueología procesual fue no solo producción teórica a nivel de cómo se hace arqueología y qué se debe estudiar en arqueología, sino también una producción a nivel de cómo se construye la teoría. Y en este caso pues Binford plantea que hay por lo menos 3 niveles de teoría. En primer lugar estaría la teoría de nivel o de rango bajo, que sería la teoría que se asocia con los datos crudos, podríamos decir los datos sin una explicación de por medio, solo los datos y patrones de los datos. Mientras que la teoría de rango alto corresponde al desarrollo de explicaciones sobre el comportamiento humano, es decir, ya no son datos sino explicaciones
sobre el comportamiento humano y por lo tanto vendrían siendo lo que usualmente conocemos como las teorías generales. En este punto intermedio entre la teoría de rango bajo y la teoría de rango alto está la teoría de rango medio, que se ha definido como un puente entre el dato y la explicación, es decir, es el puente que nos va a ayudar a convertir los datos en explicaciones sobre el comportamiento humano. Y para eso hay herramientas como la etnoarqueología y la arqueología experimental que nos pueden ayudar a desarrollar explicaciones sobre el comportamiento humano a partir de datos arqueológicos. Si bien para la época este planteamiento pudo ser bastante innovador, fue un planteamiento que no fue tal vez del todo bien recibido. Fue un planteamiento bastante criticado en el sentido de que, bueno, su principal crítica es que no queda claro qué es exactamente la teoría del rango medio. Si la teoría del rango medio es etnoarqueología meramente, o si la teoría de rango medio refiere a una metodología, o si la teoría de rango medio refiere a una explicación a nivel de cómo se hace arqueología, etcétera. No quedó muy claro respecto a eso, y eso fue una de sus principales críticas, además de que también es una teoría que no permite ayudar a entender, digamos, la multicausalidad de las explicaciones. Es decir, no permite ver los múltiples factores que pueden influir en por ejemplo, el cambio cultural. Pero bueno, en general eso fue un rapidísimo recorrido por algunos puntos principales de lo que sería la arqueología procesual, que una vez más es una propuesta amplia y que pueden repasar con estos materiales, bueno, por lo menos con esas 3 publicaciones de Binford. Además, para el día de hoy vamos a ver un poquito sobre lo que sería arqueología conductual, que si ustedes pudieron ver la lectura de Schiffer de 1990 sobre contexto arqueológico y contexto sistémico, esta propuesta del modelo de flujo y también a cómo se plantea lo que serían los intereses de la arqueología conductual, tiene muchos puntos en común con lo que sería la propuesta procesualista, porque de una u otra manera pues se nutre de los desarrollos teóricos desarrollados durante la arqueología procesual. No obstante, Michael Schiffer pues separa completamente lo que sería la arqueología conductual de la arqueología procesual. De hecho, vemos que la propuesta de Schiffer en el artículo que ustedes leyeron vendría siendo algo así como una forma de resolver este dilema que se plantea de la teoría de rango medio, este dilema de cómo explicar los datos para cómo entender los datos para generar explicaciones. Si bien Schiffer no dice esto es teoría de rango medio, es algo, digamos, que esto contribuye a esa discusión sobre cómo desarrollar explicaciones arqueológicas a partir de datos arqueológicos. Respecto a la producción teórica de la arqueología conductual, también es una propuesta teórica bastante amplia. Vamos a ver solo unos puntitos muy sintéticos y que me parece son como los más relevantes, por lo menos con los que se familiaricen por el momento, pero si ustedes quieren profundizar, pues ahí están las 2 recomendaciones de artículos y hay mucho más material, ¿verdad? Veamos ahorita un poco esto de la propuesta de Michael Schiffer y de la arqueología conductual. Aquí tal vez lo interesante de entender es que una vez más, el modelo en la propuesta de Schiffer se nutre de los retos que se plantea la arqueología procesualista. Vemos que
Schiffer desarrolló el modelo de flujo para reconstruir la vida de los restos arqueológicos. Es decir, la vida de los restos arqueológicos, me refiero al origen del material antiguo hasta que desde que se originan los restos, lo que conocemos ahora como restos arqueológicos, hasta que se convierten en el resto que nosotros estudiamos actualmente. De manera que lo que Schiffer plantea, él en su propuesta ahí es extensa, hay varios conceptos, varios argumentos. Vamos a detenernos a ver puntualmente los 3 modelos de flujo que él plantea para los elementos que él comenta, pero hay muchos más conceptos en la propuesta que ustedes leyeron. En general vemos que también parecido a lo que vemos en la arqueología procesual, hay una perspectiva también sistémica, en el sentido de que hay que entrelazar entrelazar todos los elementos para poder tener una perspectiva más amplia. Es decir, no podemos entender la evidencia de manera aislada, sino solo de manera en conjunto, y cómo es que interactúan los diferentes componentes de la diferente evidencia que tenemos para poder tener una explicación sobre comportamiento humano. Entonces, tal vez sería bueno empezar viendo otro punto interesante, y que vamos a retomar más adelante, es que Schiffer de hecho menciona que poco se ha teorizado respecto a la forma en que llegan los materiales arqueológicos a los contextos arqueológicos que estudiamos. Es decir, poco se ha teorizado sobre cómo es que estos materiales llegan o se preservan hasta la actualidad. Y por lo tanto se ha teorizado poco sobre los procesos de formación de los contextos arqueológicos. De manera que también otro de los grandes aportes de Schiffer no es solo este modelo de flujo, sino también es las consideraciones respecto a cómo las variables ambientales y las variables antrópicas influyen en la preservación de los materiales arqueológicos hasta la actualidad. Ok, pero veamos primero tal vez rápidamente lo que serían los modelos de flujo. En general, Schiffer nos habla de que, tal vez aquí mejor definir qué es contexto sistémico y qué es contexto arqueológico. En el caso de esta propuesta de Schiffer, estos dos son los conceptos principales por los que deberíamos iniciar para entender el modelo de flujo. Él nos habla de que el modelo de flujo es una transición desde el contexto sistémico hasta el contexto arqueológico, y este flujo o esta transición de un contexto a otro lo que nos va a hacer es lo que nos va a permitir es reconstruir la historia de vida de los objetos, porque el contexto sistémico refiere a el contexto en donde el objeto presenta su rol activo, digamos, dentro de los grupos humanos. Es decir, es el contexto en donde el objeto se origina y mantiene actividad dentro de los grupos humanos, y que por lo tanto lo podemos relacionar con el contexto antiguo en el que surge el objeto. Mientras que el contexto arqueológico es el contexto que estudiamos en arqueología, es decir, es el espacio o el contexto que vamos excavando y registrando poco a poco. Es decir, es un contexto en donde ya los objetos han perdido esa esencia, digamos, de actividad o de uso que sí tuvieron durante el contexto sistémico. Entonces, dicho eso, vemos que a esto se suma que la propuesta de Schiffer se plantea que los modelos de flujo presentan por lo menos 3 tipos de elementos. En primer lugar tenemos los elementos duraderos, que son los elementos, digamos, que como su nombre lo indica, son resistentes, son elementos que no se pueden consumir.
Mientras que por otro lado tenemos los elementos consumibles, es decir, elementos que se ingieren, que se comen. Y por otro lado tenemos los elementos desechados, es decir, lo que se descarta, la basura, podríamos decirlo. Ok, en el caso del modelo de flujo, pues Schiffer nos habla de que es vamos a acercarlo un poquito más, se compone de los procesos, digamos, en los que se va desarrollando y utilizando, podríamos decirlo, los objetos o los elementos. En el caso de los elementos duraderos, pues vemos varias etapas o procesos. En primer lugar tenemos la obtención, que sería pues donde se consigue, sería la etapa cuando se consigue la materia prima para realizar un objeto. Luego tenemos la etapa de manufactura, que sería ya cuando se moldea esa materia prima para obtener un objeto. Luego tenemos otra etapa que sería la del uso, en la que se va a utilizar ese objeto ya fabricado. Aquí en esta etapa vemos que el flujo ya no es de carácter unilineal, sino que puede tomar diferentes rutas. La primera ruta, podríamos decir, es la ruta del desecho, es decir, cuando ya se utilizó ese objeto y ya no se puede seguir utilizando, o por X o Y razones ya no se va a utilizar, pues se desecha, se descarta. Pero si el objeto todavía se mantiene útil, digamos, entonces puede recorrer otras rutas. En este caso puede recorrer una ruta de mantenimiento, es decir, en la que, por ejemplo, el objeto todavía es útil, pero necesita arreglarse para poder seguir siendo útil. Entonces aquí viene esta etapa de mantenimiento, en la que se vuelve a reinsertar en este flujo de vida del objeto. O también podemos tener otra etapa, esta sería una segunda etapa opcional en el proceso. Una tercera etapa sería la reutilización, que la reutilización puede ser de dos tipos. Número uno, a nivel de reciclaje, que en este caso pues el reciclaje refiere más que todo cuando un objeto ha sido modificado y se utiliza con un fin distinto al que inicialmente fue fabricado. Y también hablamos de una etapa de reutilización a nivel de ciclaje lateral, en la que el objeto va a cambiar de área de actividad. Un objeto puede perfectamente atravesar cualquiera de estas tres rutas, puede atravesar una de las tres rutas propuestas, o puede atravesar las tres rutas en diferentes etapas de su vida. Y lo interesante de esta propuesta es que estas diferentes rutas van a devolver el objeto a su flujo activo, digamos, o a su actividad en las actividades humanas, en las actividades humanas. El momento en el que el objeto deja de utilizarse o de tener una vida útil dentro de las actividades humanas, entonces se desecha y por lo tanto se convierte en basura. Una vez que se vuelve basura es cuando llega a lo que sería el contexto arqueológico. De manera que nuevamente el modelo de flujo lo que refiere es a una transición entre el contexto sistémico, la vida activa del objeto, hasta el contexto arqueológico, es decir, el que nosotros estudiamos. El modelo de flujo, ese sería el modelo de flujo para los objetos, elementos duraderos. También hay un modelo de flujo para los elementos consumibles, que presenta una serie de etapas bastante similar a la del objeto duradero. Sin embargo, aquí no hablamos de una etapa de manufactura, sino una etapa de preparación. No hay una etapa de mantenimiento, pero sí hay una etapa de reutilización a nivel de reciclaje o ciclaje lateral. Y de manera similar a los elementos duraderos, estos elementos consumibles pueden desecharse, y una vez que son descartados pues pasan a lo que sería el contexto arqueológico. Aquí es interesante ver que además de estas dos esquemas de flujo de estos dos tipos de elementos, Schiffer también discute
el escenario en donde la basura ya, perdón, los elementos ya son descartados y se convierten en basura. Aquí vemos que este modelo de flujo para los elementos desechados nos habla sobre 3 tipos de basura. Aquí tal vez, ahora que veo esto, es interesante mencionar que también dentro de estos 2 modelos de flujo de elementos duraderos o consumibles, si ustedes leyeron la propuesta en la publicación de 1990, Schiffer también habla sobre otras etapas como la de transporte y no me acuerdo cuál otra había. Creo que era transporte y almacenamiento, que son etapas también que se pueden considerar dentro del modelo. Lo que pasa es que él no las agrega. O inclusive también habla sobre actividades de intercambio en donde podríamos decir que no es posible reconstruir el modelo de flujo en la zona en la que está ese objeto intercambiado, porque su modelo de flujo se dio a cabo, digamos, en otros contextos, no en otros contextos, sino en otras áreas. Ok, entonces también, como les mencionaba, respecto al modelo de flujo, pues hay una propuesta de cómo es que fluyen los objetos a lo largo del contexto sistémico en sus diferentes etapas de vida útil. Y también hay una propuesta un poco más sintética para lo que serían los diferentes tipos de elementos, los diferentes tipos de objetos con los que interactúa la persona arqueóloga. En primer lugar podemos hablar de, bueno, en todos los casos va a interactuar con basura, pero hay diferentes tipos de basura. En primer lugar podemos hablar de la basura primaria, que es la basura que se descarta de manera in situ, es decir, en el lugar. También podemos estudiar basura de carácter secundaria, es decir, basura que ha sido transportada a áreas en donde se destina para su desecho, por ejemplo, vertederos o basureros comunales. Y también tenemos lo que sería la basura de facto, es decir, basura que es de carácter primario, es decir, es basura in situ, pero que se ha dejado por abandono principalmente. Por ejemplo, él ejemplifica esto a partir del caso de Pompeya, en donde los elementos fueron abandonados de manera repentina. Y por último, bueno, nada más, eso fue solo un repaso muy rápido. Y ustedes tienen el artículo completo. Pero por último sería bueno ver otro de los grandes aportes de la propuesta de Schiffer, que serían su discusión respecto a los procesos de formación de los contextos, ya sea procesos de formación del contexto arqueológico o el contexto sistémico. Aquí podemos empezar viendo lo que Schiffer entiende por procesos de formación. Aquí, bueno, esto más que todo es que se me está descargando la computadora y denme un momento para cargar. Okay. Ok, esto que vamos a ver, ustedes pueden repasarlo mejor en la publicación de Schiffer de 1991, que se titula igual, procesos de formación de los contextos arqueológicos, creo que se llama. Bueno, ahí está mencionada al inicio de la presentación. Entonces vemos que por procesos de formación Schiffer entiende que son todos los eventos, actividades y procesos que van a afectar a los artefactos después de su uso inicial en un tipo particular de actividad, y estos procesos pueden ser tanto culturales como no culturales. Es decir, son procesos que van a afectar tanto durante el contexto sistémico como el contexto arqueológico, y que dependiendo, y lo importante de esto es ver que dependiendo de los efectos que impacten la evidencia arqueológica, esto va a influir directamente en la forma en la que interpretamos esa evidencia, y por lo tanto va a influir en las explicaciones que desarrollamos sobre las sociedades antiguas. Empecemos viendo lo que serían los
procesos de formación no culturales. Estos refieren más que todo a procesos que van a afectar los materiales arqueológicos por factores ambientales. Por ejemplo, Schiffer nos habla sobre tres procesos que pueden afectar. En primer lugar tenemos el deterioro de los artefactos, deterioro por variables ambientales como por ejemplo la acidez de los suelos o la actividad microbiana, que va a afectar las condiciones de por ejemplo las vasijas o los restos óseos, etc. También tenemos alteraciones de sitios y regionales, que estas principalmente lo que va a cambiar es la escala de impacto a nivel espacial, pero el punto es que hay varias actividades a nivel ambiental, por ejemplo, no sé, sequías, inundaciones, terremotos, etcétera, que van a afectar los sitios arqueológicos y también el conocimiento a nivel regional. También por otra parte, como les comentaba, también hay procesos de formación de carácter cultural, y estos refieren a procesos de formación ocasionados por las actividades antrópicas, es decir, ocasionados por actividades humanas. En este caso él nos habla sobre cuatro tipos de procesos culturales. En primer lugar tenemos el reuso, que el reuso lo que va a hacer es afectar el contexto sistémico, ya sea por reciclaje o por uso secundario, es decir, muy parecido a lo que vimos en el modelo de flujo, porque la composición, podríamos decir, original de algún objeto se cambia para volver a ser utilizado, o porque se le da un uso diferente al que inicialmente fue, para el que inicialmente fue fabricado. También tenemos lo que serían procesos de formación cultural por depósitos culturales. Aquí él nos habla sobre desechos, pérdida accidental de algún objeto, disposición de los muertos, es decir, cómo se desechan, podríamos decir, los cuerpos, y también por abandono de objetos. También tenemos los procesos culturales por reclamación, que aquí lo interesante de visualizar es que podríamos caracterizarlos como un flujo invertido, porque va a ser un flujo desde el contexto arqueológico hacia el contexto sistémico, y esto principalmente puede ser por dos tipos de factores. Puede ser por la recolección de los objetos o por los saqueos. Entonces, por ejemplo, se saquean tumbas, y los objetos en esas tumbas se vuelven a reinsertar en los saqueos de esas tumbas, que son contextos arqueológicos. Esos objetos se van a reinsertar en el contexto sistémico porque van a tener algún tipo de utilidad para los saqueadores. Y por último tenemos también los procesos de formación culturales por perturbación, que estos refieren más que todo a daños en la superficie del terreno, daños en el contexto, aquí vamos a movernos, daños en el contexto arqueológico por alteraciones en la superficie del terreno. Por ejemplo, algunas de las más conocidas podrían ser las prácticas agrícolas o las edificaciones que van a alterar esa superficie del terreno. Una vez más, lo interesante de toda esta propuesta es el hecho de que tome en consideración qué factores afectan la preservación de los objetos arqueológicos y cómo esos factores influyen directamente en las interpretaciones que hacemos sobre esos objetos. Pero en general, como les mencionaba, esto fue apenas un muy rápido recorrido por estas dos propuestas teóricas, de manera que vamos a ver tal vez puntos principales de lo que hemos discutido hasta el momento. En primer lugar, vemos que la arqueología procesual y la arqueología conductual estudian la cultura desde una visión tanto sistémica como procesual, extrasomática y causal. Aquí la calidad de la imagen no me quedó muy bien, pero vamos a leerlo para que un momento para revisar aquí mis notas y poder verlo mejor.
Ok, entonces aquí vemos que la cultura se estudia a partir de estas 4 perspectivas. En el caso de la perspectiva sistemática, esta está interesada en entender cómo los diferentes sistemas, es decir, los sistemas ideológicos, sociológico, tecnológico, cómo todos estos sistemas interactúan entre sí y se influyen el uno al otro. También vemos que la forma en que se define cultura incluye una perspectiva de carácter procesual, porque va a estar interesada en estudiar las regularidades y las generalizaciones del cambio cultural, tanto a nivel espacial como temporal. Recuerden, está igual interesado en ver los cambios en estadios de evolución social, pero que son de carácter multilineal, podríamos decir. Y en el caso de la perspectiva extrasomática, recuerden que esto refiere a que los factores biológicos no son los determinantes de la evolución social. Los factores que van a determinar la evolución social son de carácter cultural y ambiental, porque recuerden, estas perspectivas apuntan a que el ambiente influye en la forma en que cambian los grupos sociales. Por último, la perspectiva causal lo que pretende es entender los factores que van a incidir en el cambio social o en la evolución social. Es interesante ver que aquí vamos a ver un poquito más pequeño, que la propuesta de la arqueología procesual fue un llamado de atención para una arqueología más rigurosa a nivel investigativo. Y esto lo podemos ver en lo que sería la propuesta de Binford en la publicación de 1964 que les comentaba. En este caso, este llamado de atención fue un llamado de atención a una formalidad en el diseño de investigación, en donde Binford nos menciona: no se excava por excavar o no se excava por recuperar objetos antiguos, sino que excavamos porque queremos responder a una pregunta de investigación, y esa pregunta va a estar delimitada y orientada también por ciertos procesos, ciertas etapas a nivel metodológico que nos van a garantizar una recolección de datos relacionados con esa pregunta. También vemos que otro punto interesante de repasar ahora, a partir de estas teorías, lo que vemos es el surgimiento de un nuevo reto, en el sentido de que para alcanzar ese potencial explicativo de la arqueología, ahora la arqueología debe también interesarse o enfocarse en hacer una transformación de los datos en explicaciones sobre los sistemas culturales, de manera que vamos a ver el uso. Por eso tal vez la introducción de este término de la teoría de rango medio. Aquí se me movió un poquito. Vamos a ver entonces esa introducción que plantea la arqueología procesualista y Binford, de la necesidad de introducir esta perspectiva de la teoría de rango medio, con el fin de poder hacer ese puente entre lo que sería el dato arqueológico y la explicación. También vemos que y esto es una propuesta desde la arqueología conductual, vemos que para entender la conducta humana se requiere del entendimiento de la historia de vida de los objetos. Es decir, que para entender la conducta humana debemos entender primero el contexto sistémico, de manera que esto nos permita aproximarnos a no solo a desarrollar explicaciones, sino también a entender sobre actividades humanas del pasado. Aquí tal vez es interesante retomar una de las críticas que se le hizo a la arqueología conductual, y es una crítica que surgió desde la arqueología procesualista. Es una crítica que Binford le hizo a Schiffer respecto a que el modelo que Schiffer plantea es
solo es posible de estudiar mediante contextos excepcionalmente, con una preservación excepcional, como lo sería el caso de Pompeya. De manera que esta crítica usualmente se conoce como la premisa de Pompeya. Es decir, lo que critica Binford es que no es posible estudiar los contextos a partir de este modelo de flujo, y por lo tanto no es posible reconstruir lo que sería el contexto sistémico. Sin embargo, a pesar de la crítica que le hace Binford a Schiffer, vemos que si bien es todo un reto reconstruir el contexto sistémico, las consideraciones respecto a los procesos de formación del contexto van a ayudar a hacer que el reto sea tal vez un poco menos difícil. Además vemos que si bien hay una crítica directa a esta propuesta de Schiffer, actualmente en la arqueología no podemos la arqueología actual no descarta para nada la propuesta de Schiffer sobre los procesos que dan forma a los contextos arqueológicos, de manera que esta propuesta ha sido una de las grandes contribuciones también a la arqueología actual. Actualmente no podemos descartar ninguno de los procesos de formación a nivel cultural o no cultural que afectan los contextos arqueológicos. También es interesante ver, y aquí no lo anoté, que una de las críticas que se le podría hacer a ambas enfoques teóricos es que ambas están interesadas en la formulación de leyes, es decir, están interesados en la búsqueda de patrones, de generalizaciones sobre el comportamiento humano. Y esto fue una crítica prácticamente que se hizo fue una crítica que se le hizo a la arqueología procesual desde los enfoques más postprocesualistas, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, esta perspectiva de formulación de leyes quizás no es un interés que esté como muy desarrollado en varias personas investigadoras que se enfocan en teorías de carácter procesualista, pero sí, digamos, es una crítica que se le ha realizado este enfoque. Quizás lo importante de ver de lo que sería la producción teórica de la arqueología procesual y de la producción teórica de la arqueología conductual es que actualmente en arqueología sería imposible pensar en una arqueología que no plantee una investigación con un diseño de investigación que incluye una pregunta y una lógica, y una coherencia respecto a esa pregunta y el método, como así lo plantea, por ejemplo, Binford como una necesidad para la época. Tampoco es posible pensar en la actualidad, o tampoco es posible en la actualidad restar importancia a los efectos del ambiente en las sociedades antiguas, y mucho menos podemos negar la relevancia de los procesos de formación del contexto arqueológico y la importancia de aspirar a una reconstrucción de los contextos sistémicos.